Padre, te damos gracias en esta noche por tu bondad, Señor, por tu misericordia. Padre, hoy pedimos la guía, la dirección de tu Espíritu Santo, que seas tú hablando, Señor, a nuestras vidas. Padre, que las palabras que salgan en esta noche, Señor, provengan directamente de ti para la edificación de tu iglesia, Padre. Señor, en esta noche rendimos cualquier problema, cualquier situación, cualquier distracción, Señor, que haya delante de nosotros. La ponemos en tus manos, Padre, y te pedimos un corazón que esté disponible a escuchar tu palabra, un corazón dispuesto a ser instruido por ti, Señor. Te alabamos, Padre, y te bendecimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Por favor. Listo. Vamos a nuestra cita en Romanos 14, 10 al 12. Vamos al libro de Romanos 14, 10 al 12. ¿Lo tenemos? Listo. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Está escrito: tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Esta es la cita de Romanos. Esta predicación, hombre, la cita inevitable con Dios. Y en la semana estamos haciendo unos trámites con mi papá. Mi papá tiene 71 años, entonces preveniendo algunas cosas, esperemos que dure muchos años. Pero esta semana he estado pensando mucho en la muerte. Y pensando esto decía, ¿qué va a pasar el día que muera y tenga esa cita inevitable con Dios? ¿Qué va a pasar en ese momento? Porque de repente viene a nosotros esta alabanza de Marcos Vidal que dice cara a cara, ¿no? ¿Y qué voy a hacer cuando te vea, Señor Jesús? Me voy a postrar a tus pies, voy a llorar, me voy a inclinar ante ti. Pero va a haber algo que va a pasar en ese momento. Y algo inevitable y algo que seguro va a pasar es que vamos a morir. Todos y cada uno de nosotros vamos a morir. A ver, ¿está? Listo, acá. Listo, ya estamos. Entonces, algo que es seguro que nos va a pasar a cada uno de nosotros es que vamos a morir. Todo lo demás puede pasar, la vida, el dinero, la familia, los amigos, todo puede pasar. Pero lo único que tenemos seguro es la muerte. Y ¿te has imaginado esa cita con Dios? O a lo mejor dice que va a haber una generación que no va a conocer la muerte. Y va a ser aquella generación que le toque ver la segunda venida de Jesús. Ojalá seamos nosotros. Si no somos, pues bueno. Pero ¿has imaginado? Y a veces estas imágenes o estos pensamientos pueden causar miedo, temor, inseguridad. Muchas veces cuando se toca el tema del apocalipsis o de los tiempos finales, a la gente le da incertidumbre, miedo, no saben cómo reaccionar ante esa situación o qué va a pasar con mi vida. Y muchas veces puede pasar por algunas combinaciones de razones, tanto culturales como espirituales o emocionales. Dependiendo cómo nos encontremos en ese momento, podremos entender la muerte, podemos entender el juicio final, podremos entender tal vez la segunda venida de Cristo. Y a veces nos da miedo escuchar acerca del apocalipsis, porque siempre lo asociamos con catástrofes o con destrucción. Siempre pensamos que el apocalipsis va a ser lleno de imágenes fuertes, guerras, hambrunas, destrucción, epidemias, y viene a nosotros un pensamiento fuerte, viene un pensamiento de miedo, y mucha gente traduce eso con el fin del mundo. Y eso nos da miedo. El temor a lo desconocido nos da mucho miedo. Cuando no conocemos algo, cuando vamos a un lugar nuevo, cuando vamos a hacer algo por primera vez, nos causa miedo. Por eso el apocalipsis a veces causa eso en nosotros. También otra cosa que nos da temor, o una razón de las cuales nos da temor, es por la falta del entendimiento bíblico.
A veces únicamente sabemos del Apocalipsis 1 o 2 versículos que por ahí escuchamos, o 1 o 2 capítulos que leímos de la Biblia, y pensamos que todo eso es el Apocalipsis, o lo leemos y no le entendemos nada. Entonces, en esa falta de entendimiento bíblico, a veces también puede causar temor a nuestra vida. La influencia del cine y la cultura popular, por supuesto que van a causar miedo a nuestra vida, pensando en el Apocalipsis. Por ejemplo, hoy vemos películas, hoy en el cine te vas a encontrar películas del Apocalipsis, los días finales, la destrucción del mundo, vienen los extraterrestres y nos destruyen, hay un super terremoto, viene una erupción volcánica, y todo eso, dicen, es apocalíptico. Entonces nos causa temor, o el temor a enfrentar la eternidad. El saber que a lo mejor mi vida espiritual el día de hoy no está tan buena, no es tan correcta la relación que tengo con Dios, y si muero el día de hoy, a lo mejor me voy al infierno. Por eso nos da miedo muchas veces el Apocalipsis. Otra razón por la cual nos causa miedo el Apocalipsis es porque confundimos el Apocalipsis con desastre, y desde ahí empezamos con un error. Cuando escuchamos la palabra apocalíptico, muchas veces lo utilizamos para describir tragedias, males, guerras, pero la palabra apocalipsis como tal tiene otro significado, y es revelación. De hecho, en inglés, la Biblia no le llaman Apocalipsis, ese libro, no le llaman Apocalipsis, le llaman el libro de revelaciones. Es decir, descubrir algo que está oculto. Y en realidad, para el creyente en Cristo, el Apocalipsis no tendría que ser algo de miedo. No tendría por qué preocuparnos los días finales, no tendría por qué preocuparnos a lo mejor la destrucción de la tierra o lo que venga a hacer Jesús contra los malos. Porque hoy nosotros estamos entendidos que somos hijos de Dios y que estamos bajo su cobertura. Entonces, para nosotros el escuchar del Apocalipsis, al contrario, es una cuestión de esperanza, y decimos: ven pronto, Señor Jesús, ven por tu iglesia, te necesitamos. Poquitos amenes, porque nos da miedo el Apocalipsis. Ay, es que yo no me quiero morir. Ay, es que yo no quiero pasar la destrucción. Ay, es que yo no quiero pasar esto. Para los hijos de Dios no va a pasar eso, porque va a venir Cristo por su iglesia, y después se desarrollarán algunos acontecimientos. Entonces, para nosotros es un símbolo de paz, de esperanza, algo que revela que Jesús va a venir a destruir el mal. Preocúpate si tú eres malo, ahí sí preocúpate. Preocúpate si tú no crees en Jesús, si tú no quieres seguir a Jesús, preocúpate, porque ahí sí va a venir contra ti. Pero nosotros que somos hijos de Dios y que hemos confiado en la promesa que por medio de Él tendremos vida eterna, para nosotros es victoria. Y en eso es lo que creemos. Entonces, lo que no conocemos nos puede causar miedo. Pero el libro de Apocalipsis, les decía, es traducido como el libro de revelaciones. Y para poder entender estas revelaciones, lo primero que tenemos que hacer es leerlo. Porque a veces lo único que sabemos de Apocalipsis es lo que alguien predicó, lo que escuché en un TikTok, una imagen que vi por ahí, pero realmente pocas personas han leído la Biblia completa. Porque si nosotros nos ponemos a escudriñar la palabra de Dios y vemos desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, no solo el libro de Apocalipsis habla de los tiempos finales, sino vamos a encontrar a Isaías, vamos a encontrar a Jeremías, vamos a encontrar a Ezequiel, a Daniel, vamos a encontrar en Mateo, en Lucas, en todos los evangelios, vamos a encontrar palabras acerca de los tiempos finales. Entonces, hay en teología, la teología es esta ciencia que se encarga del estudio de Dios. Y dentro de la teología hay una rama que se llama escatología. En términos simples, la escatología es el estudio de los últimos tiempos o de los tiempos finales. Eso es la escatología, estudiar los tiempos finales. Pero cuando nosotros podemos hacer un estudio correcto de la Biblia, y los que vayan a anotar, les pido que anoten esto, de verdad está muy interesante. Una línea del tiempo que nos va dando la Biblia para poder identificar los diferentes sucesos que van a pasar en los tiempos finales. ¿Qué es lo primero que va a pasar? El rapto de la iglesia.
Y vamos a 1 Corintios 15, 51, 52. Todo esto lo vamos a ir respaldando con la Biblia para poder ir encontrando la línea cronológica de estos eventos. El rapto de la iglesia. Dice, Cristo viene en las nubes para arrebatar a todos los que confían en Él. Fíjense bien en el ministerio que voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante y en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Entonces, al mismo tiempo que suene esta trompeta, que Jesús venga por la iglesia, los muertos en Cristo van a resucitar y van a ser tomados por Jesús. Y desde nuestra perspectiva el día de hoy, en nuestros tiempos, este es el primer evento o el siguiente evento que va a pasar: el rapto de la iglesia. Este rapto es inminente y es necesario no es necesario que se cumpla otra profecía, sino esta específicamente. A partir de esto va a venir todo lo demás. Entonces este es el punto 1, el rapto de la iglesia. Punto número 2, el ascenso del anticristo. Y después de que la iglesia sea quitada de la tierra, subirá el anticristo. Y vamos a 2 de Tesalonicenses 2, 7 y 8. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Esto es la iglesia. Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El anticristo en este momento va a ser una persona. Pero recordemos que anticristo es toda aquella persona que está en contra de Dios. Toda aquella persona que no reconoce que Jesús es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos y que ahora está sentado a la diestra del Padre. Toda aquella persona que no reconozca eso es una persona que está contra Jesús. Pero esta persona específicamente, el anticristo, va a ser un hombre con poder político, con un poder satánico y político. Y va a ganar el control de todo el mundo con promesas de paz. Va a ser una persona, un político que se va a levantar y va a decir: a ver, Israel y Palestina, pónganse en paz, y los va a poner en paz y todos le van a aplaudir. Y vamos a encontrarlo en Apocalipsis 13:1. Entonces vi que del mar subía una bestia, el cual tiene 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una diadema y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. Cuando nosotros encontramos la palabra cuerno en la Biblia, lo vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis y en el libro de Daniel. Se habla de un poder político. Entonces va a ser una persona que va a tener una influencia política. Después dice Daniel 9:27. Daniel 9:27. Durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Y en el templo establecerá la abominación que causa destrucción hasta que sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Es decir, este anticristo o esta persona va a recibir la ayuda de otra persona que va a ser llamado el falso profeta. Este encabezará un sistema religioso. Entonces vamos a ver que van a ser dos personas: uno que va a tener poder político y el otro que va a tener un poder religioso. Y esta persona va a exigir la adoración del anticristo. Apocalipsis 19:20. Pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta. Este es el que hacía señales en presencia de ella, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Entonces sube el anticristo. Este es el segundo punto. Tercer punto, viene la tribulación. Obviamente la iglesia ya no está en este punto. Los verdaderos hijos de Dios, los cristianos, ya no están ahorita, Por eso no es algo que tenemos que preocuparnos los hijos de Dios. La tribulación es un periodo de 7 años en el que el juicio de Dios se derrama sobre la humanidad pecadora. Ahí sí viene el juicio de Dios. A veces nosotros nos quedamos pensando solo en el Dios de amor. Dios me cuida, Dios me bendice, Dios me provee, Dios me prospera. Pero se nos olvida que también es un Dios de justicia y que Dios aborrece a aquellos que lo han negado.
Jesús vino en la primera venida como un cordero. Le pegaron, lo golpearon, no habló, quedó enmudecido. Pero en la segunda venida no va a venir así. En la segunda venida vendrá como un león rugiente, con la espada desenvainada para venir a hacer justicia. Y a veces no nos gusta ver ese Jesús, porque ese Jesús sí me va a castigar por lo que estoy haciendo. Ese Jesús sí va a traer un juicio a mi vida. Entonces, a veces por eso el Apocalipsis nos causa conflicto, porque sabemos que andamos cojeando en algunas partes de nuestra vida y necesitamos corregirlas. Dice Apocalipsis 6:16: todos gritaban a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros y escondámonos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Entonces, el ascenso del poder del anticristo está asociado en este periodo de tiempo. Y durante la tribulación en la tierra, la iglesia va a estar en el cielo. ¿Qué va a estar haciendo la iglesia? Adorando al Señor, pero celebrando las bodas del Cordero. Ahí es donde la iglesia, la novia, se va a convertir en la esposa. Por eso la iglesia va a estar bien feliz. Por eso los cristianos estaremos gozándonos en ese momento. Pero va a pasar algo en este punto, algo que se llama el tribunal de Jesucristo. Y ahorita vamos a platicar del tribunal de Jesucristo. Le ponemos un paréntesis ahí, el tribunal de Jesucristo. Después vemos en 2 de Corintios 5:10: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponde, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Y ahorita vamos a tocar este punto. Este lo dejamos ahí en paréntesis. Después de esto viene la batalla de Gog y Magog. Esto viene en la tierra. Y en la primera parte de la tribulación, un gran ejército del norte, varios países de Medio Oriente y de África van a atacar a Israel. Se van a juntar, como muchos ya hemos visto que de repente se empiezan a juntar y empiezan a atacar a la nación de Israel. Y va a terminar Israel siendo derrotado en ese momento. Pero esto va a ser por una intervención del mismo Dios. Dios va a permitir que haya una derrota del pueblo de Israel por estos pueblos. Y todo esto lo podemos leer en Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39. No lo vamos a leer todo, pero ustedes pueden anotarlo e ir a la referencia. Ezequiel 38 y 39 nos habla de esta guerra. Algunos teólogos, algunos comentaristas ponen esta batalla al principio de la tribulación. Entonces, de repente, recordemos que no todo está escrito en la Biblia. Entonces, de repente puede haber algunas interpretaciones de una forma o de otra. El quinto punto, la abominación desoladora. Y a la mitad de la tribulación, es decir, 3 años y medio, el anticristo va a romper el pacto que había hecho con Israel, de decir vamos a poner paz, vamos a cuidar a Israel. Se va a voltear y va a decir no, se acabó la paz con Israel. Y va a mostrar su verdadera identidad. Los judíos se van a volver a dispersar. Pobres, viven dispersos desde la época de los reyes, y los van a volver a dispersar. Y muchos de ellos se van a volver al Señor y van a reconocer a Jesucristo como el verdadero Mesías. Eso va a ser lo bueno de esa persecución, que en ese momento muchos de los judíos van a reconocer a Jesús como el Señor y como Salvador. Daniel 12:11: a partir del momento en que se suspenda el sacrificio diario y se establezca la abominación que causa destrucción, transcurrirán 1290 días, que son los que va a estar el anticristo gobernando en el templo de Dios. Marcos 13:14 dice: ahora bien, cuando vean la abominación que causa destrucción, donde no debe de estar el que lee, que lo entienda, entonces los que están en Judea huyan a las montañas. Apocalipsis 12:17: entonces el dragón se enfureció contra la mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia. Se enfureció contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, es decir, contra el pueblo de Israel y ahora contra nosotros, o los que quedaron en ese remanente, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Entonces ese fue nuestro punto 5. Y viene ahora sí la batalla del Armagedón. Ahí es donde nosotros, ahora sí la iglesia, va a regresar con Jesús a hacer una guerra contra Satanás y sus seguidores. Al final de esta tribulación, Jesús regresa con sus ejércitos. Ya regresa con un ejército organizado, con un ejército armado. Dice Marcos 14:62: sí,
yo soy, dijo Jesús. Ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Jesús va a venir a salvar a Jerusalén, a Israel, de la aniquilación que ya lo tenían ahí los demás pueblos. Lo va a venir a rescatar Jesús. Y dice Apocalipsis 19, 16 al 19. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi a un ángel que parado sobre el sol gritaba a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan, reúnanse para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, jefes militares y de magnates, carne de caballos y de sus jinetes, carne de toda clase de gente, libres y esclavos, grandes y pequeños. Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el jinete de aquel caballo, contra su ejército. En esta guerra sabemos el fin. Todo está escrito. Y el fin es que el anticristo y el falso profeta son apresados, son derrotados y son lanzados vivos al lago de fuego. Viene el punto número 7, el juicio de las naciones. Ya que Satanás fue lanzado al lago de fuego, viene un juicio contra las naciones. Y va Cristo a juzgar a los sobrevivientes de la tribulación, separando a los justos de los malvados, como las ovejas de las cabras. Y dice Mateo 25, 31 al 33: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor a las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces este va a ser el punto número 7, el juicio de las naciones. Y viene el punto número 8, la condena de Satanás. Y Satanás va a ser puesto preso por 1000 años. Apocalipsis 20 del 1 al 3. Vi además un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, a aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por un corto tiempo. Y viene el reino del milenio, el punto número 9, reino del milenio. Jesús mismo gobernará estos 1000 años, un periodo de 1000 años. Y dice Apocalipsis 26: dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces van a pasar esos 1000 años. Y viene el punto número 10, la última batalla. Ahora sí, al final de los 1000 años, Satanás va a ser soltado por un corto tiempo. Un corto tiempo donde va a seguir engañando a las naciones, pero después de eso, ahora sí va a venir su destrucción. Apocalipsis 20, 7 al 10. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. Su número será contado como el de las arenas del mar. Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad amada, pero caerá el fuego del cielo y los consumirá por completo. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde están también la bestia, el falso profeta, y ahí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pasamos a nuestro punto número 11, el juicio del gran trono blanco. ¿Se acuerdan que habíamos visto el tribunal de Cristo en el punto número 3? Ahora vamos a ver el juicio del trono blanco. Y todos los que están en el infierno serán liberados, y todos los malvados de todas las épocas de la historia van a resucitar para presentarse delante de Dios en un juicio final llamado el juicio del trono blanco. Y vamos a Apocalipsis 20, 11 al 15. Estamos leyendo mucha Biblia, porque si lo decimos así nada más, pues no tendríamos mucha base. Entonces necesitamos la Biblia para poder entenderlo. Apocalipsis 20, 11 al 15. Luego vi un gran trono blanco y alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo. Sin dejar rastro alguno, vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió a sus muertos
Y la muerte y sus dominios devolvieron los suyos. Entonces cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y sus dominios fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. ¿Por qué somos cristianos? ¿Cuál es la razón para que nosotros seamos cristianos? Nosotros no somos cristianos para tener una vida bonita en esta tierra, para tener una casa, para tener un coche, para que mi familia se porte bien. Para eso no somos cristianos. Nosotros hemos sido llamados a ser cristianos con la promesa de la vida eterna. Pasar una vida eterna en el cielo y no pasar esa vida eterna en la condenación del lago de fuego, junto con Satanás y sus seguidores. Esa es la verdadera importancia de que nosotros seamos cristianos. Entonces, dentro de estos 11 puntos que les dimos rápidamente de los acontecimientos de los tiempos finales, encontramos dos cosas principales: el juicio, el tribunal de Jesús y el juicio del trono blanco. Y son dos puntos que nos interesan bastante, porque después de este rapto que hablamos, los hijos de Dios vamos a estar presentes delante de Jesús en este tribunal del trono blanco. Se le llama el Bimá o el Bemá de Cristo, el tribunal de Cristo. Y este es un evento glorioso, no es algo que nos tenga que dar miedo. El tribunal de Cristo, en el tribunal de Cristo no va a estar en juicio si eres salvo o no eres salvo. Los que lleguemos al tribunal de Cristo es porque ya hemos creído en Jesús, porque fuimos tomados en el rapto. Y en ese asumimos que es en la esfera celestial, que estaremos en el cielo junto con Jesús. Y seremos examinados en la presencia del Señor. Ahí vamos a ser examinados totalmente. Nuestras intenciones, nuestro corazón, nuestros pensamientos van a ser examinados en ese tribunal. Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Es decir, todo lo que hagamos en esta tierra vamos a dar cuentas cuando estemos delante de Dios. Todo lo que hagamos, todo lo que digamos, les digo, no está en tela de juicio nuestra salvación, pero sí van a ser pesadas nuestras obras. ¿Qué va a pasar en este tribunal? No se trata de determinar si el que es juzgado es salvo o no es salvo, o si es creyente o no lo es, ya que el sacrificio de Jesús fue suficiente para darnos vida eterna y para poder estar en Él. Cuando nosotros creemos en Jesús, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Si tú estás en ese punto, por supuesto que vas a estar en el tribunal de Cristo, porque somos salvos por fe, no por obras, pero nuestras obras manifiestan que hemos sido salvados. Entonces sí vamos a dar cuentas. Dice el libro de Santiago que de toda palabra ociosa que digamos vamos a dar cuentas, y va a ser en este punto específicamente. Dice Romanos 8:1: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, para los que están en Cristo o estamos en Cristo. Jesús, pues, por medio de Él, la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Juan 5:24: les aseguro que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Entonces les decía, no está en tela de juicio nuestra salvación. Ahí vamos a ser juzgados por nuestras obras. ¿Qué es lo que estamos o qué es lo que hicimos para Jesús? La traducción que utiliza Pablo en este versículo de 2 Corintios 5:10 es la de comparecer. Pero comparecer, cuando nosotros nos vamos al ámbito legal, es como que me van a juzgar, me van a decir. Pero más allá de juzgar, es de poner de manifiesto qué es lo que realmente hicimos, qué es lo que realmente pensamos, con qué intención hacíamos las cosas. Y ahí va a ser muy, muy complicado para algunos de nosotros, porque a veces nosotros pensamos que las cosas que hacemos son con una buena intención, o las cosas que nosotros hacemos
provienen de parte de Dios. Pero ahí realmente cada uno de nosotros va a ser revelado públicamente tus pensamientos, tus intenciones, por qué servías, por qué buscabas, por qué hacías, por qué venías a la iglesia, por qué ayudabas a los pobres, por qué decidí ser cristiano. Ahí se va a manifestar realmente la intención de mi corazón. De tal modo que el carácter y los motivos esenciales de cada individuo van a ser expuestos. Ahí sí, a lo mejor aquí en la tierra vamos a poder engañar a nuestros pastores, a nuestros líderes, a nuestros hermanos de que soy una muy buena persona, de que soy muy buen cristiano. Pero cuando lleguemos delante de Dios, delante de Jesús, ahí sí vamos a ser examinados y va a decir: esto es lo que eras realmente, esto es lo que hacías y por esto hacías las cosas. Se trata de un juicio individual y para cada creyente en el Señor. Por otra parte, la base de este juicio no es para determinar lo que es éticamente bueno o malo. Porque si nosotros ahorita nos pusiéramos a preguntar qué es bueno y qué es malo, cada uno de nosotros determinaría, de acuerdo a su experiencia y a su alma dañada, lo que es bueno y lo que es malo. Yo soy el bueno en mi película, y si alguien me dice algo, él es el malo. Pero al contrario, si le preguntamos a esa persona, él es el bueno en su película y los demás son los malos. Entonces, nosotros en nuestra calidad pecaminosa no podemos determinar lo que es bueno y lo que es malo. El único que puede hacer eso es Dios. Jesús dice que era justo. ¿Por qué era justo? Porque vivía bajo la ley de Dios. Si nosotros queremos ser personas justas, tenemos que vivir bajo la ley de Dios. Y eso nos va a llevar a ser personas justas. Entonces, Pablo utiliza una palabra, dice malo, dice esta palabra de 2 de Corintios, dice, porque es necesario que todos comparezcamos en el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo. Pero lo malo, la traducción correcta sería más como paulos, es decir, una connotación de lo que es inútil. Hay cosas que nosotros hacemos en el día que a veces no son de beneficio. No son buenas ni malas, pero no son de beneficio, son inútiles. Entonces justo eso es lo que va a juzgar Dios, Jesús, en ese momento. ¿Qué de lo que hicimos como cristianos fue inútil que hiciéramos? Porque a veces nosotros mismos nos ponemos cargas. Es que para ser un buen cristiano tienes que hacer esto y te tienes que parar a orar a las 3 de la mañana. Si no, no eres un buen cristiano y tu oración no sube los cielos. No, a veces son cosas inútiles. Entonces, eso es lo que va a ser pesado. Si te gusta orar a las 3 de la mañana, pues qué bueno, ¿no? A mí me da muchos sueños ahora. Yo prefiero orar más temprano, más tardecito. Pero a veces nos queremos poner cargas innecesarias. Es que para ser un buen cristiano tienes que caminar así y hablar así y hacer. No, a veces eso resulta ser inútil. Por lo tanto, no se trata de establecer un castigo de parte del Señor, sino más bien recompensarlo por las cosas buenas que hicimos en esta tierra siendo creyentes y seguidores de Jesús. Eso es lo que se va a encargar ese tribunal. Va a traer resultados a nosotros. ¿Por qué nos conviene llegar a ese tribunal? Este examen va a arrojar dos posibles resultados: la ganancia o la pérdida de una recompensa. Jesús tiene recompensas para cada uno de nosotros en ese tribunal. No es que te va a castigar, no es que te va a decir, pecaste más y te vas para allá abajo. No. Este tribunal justamente es para darte recompensas. Te voy a dar recompensas, dice Jesús, pero tienes que llegar a este punto. Y habla de más de una pérdida de una recompensa. Es decir, Jesús va a pasar por el fuego las obras de la carne, y las obras de la carne van a ser destruidas por el fuego. No tienen valor. Las obras de la carne no tienen valor, no sirven de nada delante de Jesús. Entonces, muchas veces nosotros hacemos las cosas buscando una vanagloria, buscando un beneficio personal, y esas son obras de la carne, no funcionan. Eso delante de Jesús no sirve. Van a ser pasadas por el fuego. Por ejemplo, va a haber una recompensa para todo aquello que demuestre ser indestructible por esa prueba de fuego. ¿Se acuerdan de los amigos de Daniel? ¿Por qué no se quemaron los amigos de Daniel? Porque eran personas espirituales, en ellos no había carne, por eso no se podía consumir.
¿Por qué a Daniel no se lo comieron los leones? Porque Daniel no olía a carne, él olía a espíritu. Por eso los leones no se lo comieron. Entonces, cuando nosotros estemos delante del tribunal de Cristo, lo menos que debe de haber en nosotros es carne, debe de haber espíritu. Primera de Corintios 3, 11 al 15. Porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con oro, con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es. Pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad de trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Hay unas muñecas Barbie. El otro día fuimos a comprar ahí y yo un regalo, y veíamos estas muñecas que las metes en agua. No sabes qué viene, pero cuando las metes en el agua, les empiezas a quitar como el plastiquito y se empieza a revelar qué tipo de muñeca es. Justamente es lo que nos va a pasar cuando lleguemos delante de Cristo. Nosotros llegaremos muy bonitos, muy peinaditos, con nuestra vestimenta blanquita, muy bonita, pero seremos pasados por el fuego y ahí vamos a quedar totalmente descubiertos de quiénes somos realmente. Y queda claro que este juicio, o que este examen, perdón, no implica un juicio externo, no tiene nada que ver con la apariencia. Porque si nosotros hoy pusiéramos a vernos a cada uno de nosotros, diríamos, no, pues este sí se ve cristiano, este no se ve tan cristiano porque ni Biblia trae. Y podríamos hacer un juicio nosotros mismos acerca de las personas. O decir, no, este hermano sirve en todo y si es bien cristiano. A lo mejor no. Entonces, este examen no tiene que ver con la apariencia externa, sino que va a evaluar nuestro carácter interno. ¿Quiénes somos realmente y cuáles son nuestras motivaciones para hacer las cosas? Y ahí sí, cada uno sabrá en qué situación se encuentra. Entonces, el tribunal de Cristo no determina la salvación. Esa ya está, ya fue determinada por el sacrificio de Cristo. Pero todos nuestros pecados también fueron perdonados. Va a haber una recompensa. El tribunal de Cristo, lo principal no es el castigo, sino la recompensa. ¿Qué recompensa vamos a tener? ¿O qué es lo que se nos va a evaluar en ese examen? Primero, ¿cuán fiel fuiste servidor de Cristo? Y ahí vamos a empezar a examinar nosotros mismos. ¿Qué tan fiel somos siervos de Cristo? Servidores de Cristo. Segundo, ¿qué tanto obedecimos a la gran comisión? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A cuántas personas has traído a la iglesia en lo que va del año? Eso es lo que nos van a examinar realmente. ¿Qué tanto sirves? ¿Cuántas almas has ganado para Cristo? ¿Qué tan victorioso fuiste sobre el pecado? Porque aquí nos vemos santitos, pero cada uno de nosotros sabrá cómo pecamos afuera, o a veces hasta aquí mismo. Y cuarto, ¿qué tanto controlamos nuestra lengua? ¿Qué tanto andamos en el chisme, la mentira, la división y la intriga? Entonces, eso es lo que se nos va a evaluar en el tribunal de Cristo. Ahí sí no va a haber de, no, Dios, es que yo lo hice con la mejor intención. No. Santiago 1:12. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir probado recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. Y viene una segunda parte, el juicio del trono blanco. Y en este juicio del trono blanco es para todas aquellas personas que han decidido no seguir a Jesús. Y de esos podemos encontrar dentro de la iglesia, que vienen, oran, levantan sus manitas, pero no están rendidos ante Jesús. O aquellos afuera que dicen, no, yo no quiero nada de tu iglesia. Apocalipsis 20, 11 al 15. Luego vi un gran trono blanco y vi a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo. Sin dejar rastro alguno, vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme
a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió a sus muertos, la muerte y sus dominios devolvieron a los suyos. Entonces cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y sus dominios fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Entonces les decía, es para todos aquellos que han decidido rechazar a Jesús, consciente o inconscientemente. Hay personas que han dicho: yo no quiero saber nada de tu Cristo, yo no quiero saber nada de tu iglesia, o están dentro de la iglesia pero son desobedientes a Jesús. No predican, no oran, no leen Biblia. Entonces son personas que han negado a obedecer a Jesús. Aunque los cristianos somos tenidos como responsables de sus actos, hemos sido perdonados y Cristo y nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida. Los que hemos decidido seguir a Jesús, los que hemos creído, hoy nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Qué bueno cuando lleguemos delante de Dios escuchar: entra al gozo de tu Señor. Y no escuchar: fuera de aquí, siervo inútil, no te conozco. Señor, pero en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sané, en tu nombre prediqué. No te conozco, no sé quién eres. Como conclusión, hoy cualquiera de los que estamos aquí estamos en estas dos situaciones, en alguna de estas dos situaciones. Podemos estar, si morimos el día de hoy, podemos llegar al tribunal de Jesús, o si morimos el día de hoy, podemos llegar al tribunal de Cristo. Depende en dónde esté nuestra fe en este momento. Nos conviene llegar al tribunal de Cristo, porque esto nos va a traer recompensas. ¿Se acuerdan que les había dicho que tendríamos recompensas? Y la primera recompensa que vamos a tener es una corona incorruptible para aquellos que tengan el dominio sobre el viejo hombre. Si tú has controlado el pecado, has controlado los malos deseos del viejo hombre, vas a tener una corona incorruptible. Primera de Corintios 9:25. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener una corona que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por una que dura para siempre. El segundo premio que obtendremos es la corona de gozo para los que ganan almas. Primera de Tesalonicenses 2:19. En resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o corona delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? ¿Quién más sino ustedes? La tercera corona que obtendremos es la corona de vida. Y la corona de vida la vamos a encontrar en Santiago 1:12, para aquellos que resisten las pruebas. Santiago 1:12, dichoso es el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. El cuarto regalo, la cuarta recompensa, corona de justicia. Y es para los que aman la venida del Señor Jesús. Ven pronto, Señor Jesús. Ya ven por tu iglesia. Segunda de Timoteo 4:8. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Y por último, la corona de gloria. Y esta corona de gloria es para aquellos que han decidido cuidar al rebaño del Señor. Primera de Pedro 5:4. Así que cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la corona inmarchitable de la gloria. Y hoy, para cerrar esto, quiero preguntarte: ¿por qué estás aquí? ¿Por qué has decidido seguir a Cristo? ¿Qué es lo que te motiva a ser un discípulo de Jesús? Cuando estés delante del Señor, tus motivaciones, tus intenciones, tus pensamientos van a ser revelados delante de Él. ¿Por qué lo seguías realmente? Recordemos que cuando lleguemos a ese tribunal vamos a tener esas coronas de victoria, esos regalos, pero todos esos los vamos a tirar a los pies de Cristo. Dice Apocalipsis 4:10 y 11. Los 24 ancianos se postraban ante Él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos, y deponían sus coronas delante del trono, exclamando: digno eres, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hoy te quiero hacer una invitación rápidamente.
Si tú en algún momento has negado a Jesús, o en este momento es la primera vez que vienes y has negado a Jesús, o no has creído, o nadie te lo ha presentado, el día de hoy queremos invitarte a que lo recibas, a que te pongas a cuentas con Él. Si hay alguien que viene por primera vez, le quiero pedir que pase al frente. Queremos orar por ti, queremos guiarte a los pies de Cristo. Si no hay nadie y todos somos de casa, tal vez tú como hijo de Dios, como cristiano, tal vez hemos dejado de hacer algo, tal vez hemos fallado en hacer lo que nos ha mandado hacer. Y este es el tiempo donde podremos ponernos a cuentas con Él, para que en el momento que nos presentemos, pase por favor, pase. Damos un aplauso a Dios por la vida de mi hermana. Y vamos a guiarle a que el día de hoy reciba a Jesús en su corazón, que el día de hoy pueda rendirse, que el día de hoy, si usted muere, tenga la certeza de que llega a la presencia de Dios. Entonces vamos a guiarla, vamos a orar por ella. Padre, en esta hora, repita después de mí, yo voy a poner las palabras y usted el corazón. Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que tú eres Dios, que tú eres mi Salvador, que moriste por mis pecados y resucitaste al tercer día. Hoy, Señor, acepto el perdón de mis pecados y acepto la vida eterna que tú me has dado. Señor, hoy me rindo delante de ti y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Limpia mis pecados, limpia mis malas acciones, renueva mi vida y hazme una nueva criatura. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Listo. Pase con mi hermana ahorita para que le tomen los datos, por favor. Y el siguiente llamado es para los que somos de casa, para los que somos seguidores de Jesucristo, cristianos, discípulos del Señor. Tal vez hemos fallado en alguna de estas situaciones de predicar, de tener una relación con Él, de controlar nuestros pecados, de controlar nuestra lengua. Y este es el momento que tenemos que ponernos a cuenta con Él, pedirle perdón por estas fallas, restaurar nuestra vida, porque no sabemos si hoy venga el Señor. ¿Y qué va a encontrar en su iglesia? ¿Qué encontrará en su iglesia? Que nos encuentre limpios, que nos encuentre renovados, que nos encuentre restaurados por el poder del sacrificio que hizo en la cruz por nosotros. Vamos a orar. Señor, en esta noche, Padre, te queremos pedir perdón porque hemos fallado, Señor. Nos hemos equivocado, no hemos hecho lo que tú nos has ordenado hacer. Señor, en esta noche queremos pedirte perdón porque tal vez no hemos predicado, porque, Señor, tal vez no hemos podido controlar nuestra lengua, porque, Señor, a lo mejor nuestros pensamientos siguen siendo de maldad, porque el pecado se manifiesta en nosotros. Señor, en esta noche queremos ponernos a cuentas contigo. Queremos, Señor, que cuando vengas o pidas cuenta o tengamos esa cita contigo, Señor, esta cita inevitable, puedas encontrarnos, Señor, limpios, impecables, Señor, lavados por tu sangre. En esta noche, Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras fallas, y pedimos, Señor, que restaures nuestra vida, restaura nuestra condición, restaura nuestra relación contigo. Señor, en esta noche nos rendimos delante de ti. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú eres poderoso, Señor. Y el día que estemos delante de tu presencia, Señor, nosotros cantaremos que tú eres digno, que tú eres santo, que tú eres poderoso. Y delante de ti, Señor, tiraremos nuestras coronas, Señor, y las pondremos delante de ti. Porque todo esto que hacemos, Señor, es por ti y para ti. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén.